Un lindo y hermoso domingo, el primer día de la semana. Y bueno, hoy vamos a dar inicio en lo que es la lección. Ayer sábado estuvimos en la introducción, en pocas palabras casi generalizando los temas que habríamos de ver y analizar cada día. Y hoy pues es el primer día de la semana. Y vamos a ver, como dice el título, un ser viviente. ¿Cómo es de que realmente existió el hombre en la tierra? Esto vamos a concluir siempre con los comentarios de mi querida hermana Irma también. Así es de que Irma, bienvenida y gracias por este apoyo. Ya eso de la bienvenida, ya, pastor, ¿no? Que me siento en familia, la verdad que sí. Pero siempre no cae mal darme la bienvenida. Gracias al Señor otra vez y nomás iniciemos, pastor, el repaso de este día. Me gustaría agregar con algo del día de ayer que me gustaría agregar. ¿Quieres hacerlo ahorita o quieres hacerlo No, después de la yo creo que oración? podemos orar y después ya entonces entramos de lleno. Creo que sería lo más correcto. Entonces le invitamos a usted también. Oremos. Señor y amante Padre, una vez más rogamos y suplicamos, Padre, para que en este día tú nos sigas bendiciendo, porque desde que abrimos los ojos, siempre, Señor, te agradecemos por la vida que nos das. Por eso, Señor, cuando decimos una vez más, es simplemente, Padre, para que te recuerdes que cada momento y cada día que oramos es siempre, Señor, con la intención de que rogamos por tus bendiciones. Y pedimos, Padre, que en este momento tu Espíritu siga con nosotros. Amén. Te quedes, Padre, en nuestro medio de estudio y que seas tú, Padre, el que inspire a nuestros hermanos, nuestros amigos, a aquellos televidentes que escuchan, Padre, tu palabra y que quizás en el profundo de su corazón también escudriñan las Escrituras para entender y comprender, Padre, lo que realmente tú quieres decir y no tanto el hombre. Ruego, Padre, y suplícote en este momento que te quedes en nuestro medio y que sea tu Espíritu quien nos inspire para llevar a cabo estas verdades. Te lo pido y te lo suplico en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 En relación, pastor, usted estaba mencionando ayer una cita de la hermana White que quedó como pendiente, ¿verdad? Donde decía que si los hombres hubiesen querido recibir la verdad claramente, esa nota que mencionamos ayer. Y yo quería agregar que nosotros ahorita en este tiempo que estamos viviendo, igual, o sea, ya lo estamos experimentando el hecho de que el ser humano tiene esa, no puedo decir question mark, pregunta, pero en la cuestión de la duda en relación al estado de los muertos, ¿verdad? Y me quedé ayer yo con esta nota que quería agregar, porque en el tiempo del Señor sabemos que la guerra estuvo en el cielo, empezó todo ese relajo que, ¿verdad? A través de la palabra pues lo hemos mencionado, muchos de nosotros lo conocemos, y decía que ahorita nosotros en este tiempo igual, el enemigo está tratando de acaparar, a engañar en relación con la inmortalidad del alma, de que el alma se va para allá, que después que se muere, todo eso, ¿verdad? Y esta nota aquí en el conflicto de los siglos nos hace una invitación a que nosotros mismos, como en el tiempo de antes de Jesús, siempre vamos a tener que tener un escrito está para nosotros poder sostener lo que nosotros creemos, ¿verdad? Por eso, Irma, yo creo que es interesante, mira, cómo inicia en este primer día de la semana acerca de lo que realmente es un ser viviente. Esto es realmente para poder entender y comprender, porque ya decíamos fuera de cámaras que en realidad la muerte es un retroceso a lo que fue la realidad de la vida, de la creación de Dios. Inversión. Entonces, hoy iniciamos con eso, un ser viviente, para poder entender lo que quizás ya entre semanas hemos venido hablando y lo que vamos a hablar más adelante en los siguientes días. Así es. ¿Okay? Sí, por eso estaba mencionando esto, que dice, Satanás puede hoy, ¿verdad? Satanás puede hoy citar las Sagradas Escrituras como lo hizo en el tiempo de Cristo y volverá a pervertir
O sea, porque en aquel tiempo pervirtió. Ahorita está trabajando igual en pervertir, en que nosotros creamos, ¿verdad? En que en esos dos elementos de lo que se compone un ser viviente, que es, usted lo mencionaba ayer, que era el barro y es el soplo, y llega a ser un nefesh. Ahí está una palabra griega para que también puedan aprender, ¿ok? Entonces, a mí me gustaría, pastor, ir aquí a la palabra de Dios. Aquí tenemos 3 versículos en los cuales nosotros podemos quizás indagar un poquito más. Y es en Génesis 1:24. Fíjense bien ahí lo que dice Génesis 1:24 al 27. ¿Ok? Y dice así: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahora vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 7 y el 19, y después vamos a comentar. Génesis capítulo 2, versículo 7 y el 19. Dice así en el 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, otra vez dice, un ser viviente. Fíjense en el versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Vemos entonces aquí, pastor, que el Señor usa 2 elementos importantes que son necesarios en la unión, ¿sí? En la unión. Vemos Génesis 2:7 que dice que es el barro, ¿verdad? El barro y el soplo de vida, que viene siendo a formar un ser viviente o un alma viviente, ¿verdad? Y yo estaba hablando con el pastor fuera de cámaras y le comentaba: pastor, le hago yo una pregunta. Yo traje aquí unos clavos, ¿verdad? Yo traje aquí unos clavos. Yo traje un martillo y yo traje una madera. Y yo le dije al pastor: pastor, esta madera con estos clavos, si yo los clavo, ¿llegan a ser una mesa, un escritorio, una silla? Me dijo el pastor: no, son elementos que vas a necesitar para que tú puedas agarrar tabla y clavos, y entonces ya tú puedas unirlos, y en la unificación llegan a ser una silla o un escritorio, una mesa. Pero es necesario la unión, que fue lo que hizo aquí el Señor. Era necesario la unión de esos 2 elementos para que podamos llegar a ser nosotros lo que ahora somos: un ser viviente, un alma viviente. Se nos habla ahí en relación a los animales, pastor, a las aves. Es lo mismo, ellos están formados de lo mismo que nosotros. En otras palabras, si ellos llegasen a morir, se llegan a desintegrar igual que nosotros una vez que pasamos al descanso. Y sí me gustaría, si ustedes tienen la palabra de Dios en las manos, y si no, vaya y tómela y póngase a leer el Salmo 139. En ese Salmo 139 nosotros ya habíamos mencionado unas cuantas cosas ahí, pero sí me gustaría que nosotros viéramos aquí cómo nos dice el Señor en el versículo. Todo el capítulo está hermoso, de hecho, ¿verdad? O sea, todo ahí usted puede ir dándose cuenta, pero yo quiero hacer hincapié en que el Señor está en todo, ¿sí? O sea, el Señor siempre vela por nosotros. Y dice aquí en el versículo número 13: porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre, porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré, versículo 14. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y sigue usted leyendo este capítulo de 139 de Salmos y usted va a encontrar lo maravilloso y lo grandioso que Dios
necesitó unificar esas dos cosas para que usted y yo lleguemos a ser un ser viviente. Ahora, yo quedé maravillada, y le mencionaba yo al pastor, ¿verdad? En esa nota del libro de la educación, de Ministerio de Curación. De hecho, pastor, voy a hacer un paréntesis, si usted me lo permite, voy a hacer un anuncio. Ok. Hermanos, ahorita, todo este mes de octubre, nosotros tenemos los libros de la hermana White en especial. 25% de descuento. Y este es el momento en el cual usted puede adquirir estas joyas. Porque a través de todo este trimestre que nosotros vamos a estar estudiando la naturaleza y todo lo que estamos estudiando nosotros esta semana y el resto del trimestre, mucho de ese material están en los escritos de la hermana White. Entonces, por favor, consígase esos libros, especialmente El Conflicto de los Siglos. Es un libro de un periódico de noticias de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Usted quiere saber hacia dónde vamos? Agarre El Conflicto de los Siglos. Igualmente, entonces, con el libro del Ministerio de Curación, que es donde yo voy a hacer la lectura en esta hora, de una nota muy importante que yo quedé maravillada. ¿Por qué? Porque si no haya sido que el Señor hace esto, que nos entrega el soplo de vida, ninguno de los órganos que nosotros tenemos hubiese entrado en marcha. Era necesario que Dios pusiera ese aliento de vida para echar a andar riñones, para andar a echar corazón y todo lo demás. Fíjese cómo lo describe aquí en el Ministerio de Curación, páginas 323. Dice: en la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Y me gusta esa palabra, pastor, Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización. Me quiero detener un poquito aquí en esta organización, porque el Señor lo hizo de tal manera que cada órgano trabaje en unión. Si por algo esos órganos no trabajan en unión, hay un desbalance, hay un descontrol en cuestión de salud. Entonces el Señor fue muy detallista cuando nos creó, cuando te creó a ti, cuando me creó a mí, porque lo hizo con un detalle, con una delicadeza, con una simetría, con una... Es más, ni encuentro la palabra, con una perfección, tal como lo dice allí en Ministerio de Curación, que yo estoy sumamente agradecida. Ahora lo menciona aquí Salmo 139, Él te formó el riñón. Una función extraordinaria que hace el riñón, pastor. El corazón, el páncreas, o sea, es trabajar en unificación. Lo mismo pasó, o lo mismo pasa cuando tú te pones a trabajar en crear una mesa. No le vas a dar vida, pero llega a ser vida o llega a ser útil, ¿verdad? Cuando tú unificas eso que yo ya mencioné, clavos, martillo y madera. Ahora, volvamos a la cita nuevamente. Y dice así: pero estaba aún sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu. Todo ello empezó a funcionar y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por medio de Cristo el Verbo, el Dios personal, creó al hombre y lo dotó de inteligencia y facultades. Hermoso, pastor. Hermoso. Usted es un ser inteligente. Interesante, ¿no? El poder ver realmente el poder de Dios, en el cual es ese Dios que nosotros clamamos. Amén. Y que nosotros honramos. Me sorprende, no digo
porque hoy pronto me sorprenda, pero lo que el libro de Génesis está hablando acerca de la creación, miren la materia que Dios usa para criar a los seres vivos. Y solamente lo que dice Génesis 2:7, en primer lugar, cómo Dios formó al hombre. Y el capítulo 2, versículo 19, dice de a dónde es de que, si nosotros vemos lo que es ese capítulo en el sexto día, Dios forma a todos los animales primero, a todos. Pero lo interesante es que en el versículo 19 nos explica y nos dice de a dónde formó a los animales, porque no hay una explicación al inicio de la creación, porque él simplemente dijo, sea la luz, o sean los pájaros, o sean los animales de mar, todo lo que respira dice que lo hizo de la tierra, según el versículo 19. Ahora, esto nos tiene que llevar a analizar y a pensar un poco que todos los seres vivos venimos de la tierra y a la tierra volveremos. ¿Por qué? Porque es así como Dios lo ha decidido, lo mejor. Entonces, por eso va a ser muy, pero muy interesante que nosotros vayamos entendiendo cómo es que tiene vida un ser criado que va a respirar y que va a poder ver y que va a comer y que todo lo que tenga movimiento en realidad viene por ese segundo elemento que Dios le puso. Muchos a veces, vamos a ver mañana cómo a veces se ofenden al saber que un animal viene siendo no en conocimiento, no en sabiduría, no en inteligencia, pero por los elementos viene siendo como nosotros, fue criado como nosotros. Y esto es lo interesante, de que hoy nosotros tenemos que entender en realidad la importancia que tenemos para Dios. Por eso miren esta otra cita que tenemos allí de Elena G. de White. ¿Cómo ella habla o lo dice? Dice, mediante el dador de la vida, vean, ella siempre exalta a Dios. El alma es capaz de vivir por las edades eternas. ¿Mediante quién? Cristo. O sea, si no, no pudiéramos. Pero es Él el que nos da el privilegio y la oportunidad de vivir eternamente. Y el hombre debe ejercer un cuidado especial por el alma que Cristo compró con su propia sangre. En pocas palabras, no fue únicamente de que, ok, te hice y a ver qué haces. No, Dios todavía hizo al hombre y le dio el alimento que tenía que darle a su cuerpo. Es cuando compras un carro, compras una máquina, te dice el manual o te dice aquel que hizo esa máquina qué es lo que te puede durar más tiempo esa máquina o ese mueble, porque siempre te da las indicaciones precisas cómo puedes conservar más tiempo. Y por eso es que la sierva del Señor dice que solamente mediante el Señor nosotros podemos llegar a tener edades eternas. Y hoy nosotros escuchamos gente que ya tienen hasta 105 años. O sea, hombres y mujeres que han guardado quizás ese régimen y que hoy nosotros que los conocemos estamos queriendo vivir en ese régimen porque es la base de la alimentación que el cuerpo debe de tener. Ahora, mira esta última cita que tenemos en lo que es el espíritu de profecía. Miren, cuando la voz de Dios despierte a los muertos, Él saldrá del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones. Recuérdate, esto que tú estás leyendo, estamos leyendo, va a parecer para muchos algo incomprensible. ¿Cómo va a ser posible si aquellos que ya tienen miles de años muertos
puedan levantarse con ese mismo paladar. Bueno, nosotros creemos en esto, en estos libros, y creemos realmente que es esto una realidad, porque aún dice los mismos gustos y aversiones que poseía en la vida. Ahora, esto puede ser, te repito, increíble para ti, pero esta va a ser la realidad. Dios no obra ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió toda oportunidad y se le proveyó toda la facilidad para ello. O sea, a hoy en día, lo que tú estás escuchando, lo que tú estás aprendiendo, lo que tú en realidad hoy estás escuchando para hacerlo o dejarlo de hacer, aceptarlo o no aceptarlo. Esto Dios nos manda siempre mensajes en los cuales Él quiere que regeneremos nuestra vida, aún nuestras creencias, aún nuestras costumbres, porque traemos costumbres arraigadas de nuestros padres. Entonces, hay muchas cosas que esas costumbres no son buenas. Mientras, dice ella, vivía, no halló deleite en Dios, la persona, ni halló placer en su servicio. Su carácter no se halla en armonía con Dios y no podría ser feliz en la familia celestial. Y esto, pues, hay que entender que realmente el que quiere estar con Dios tiene que seguir las reglas de Dios. Dios no va a quebrar sus reglas por amor a ti. Él te ama, pero Dios quiere que tú también le ames y obedezcas. Amén. No podemos ir porque simplemente estamos guapos, estamos bonitos y que pues ya en realidad merecemos la honra del Señor. Así es de que Dios quiera que este estudio pueda llevarnos a comprender plenamente lo que Dios quiere de nuestra persona. Un feliz domingo y muchas bendiciones.